Bien, ya se está grabando. Y muy buenas noches oficialmente, amigos. Bendiciones en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Academia Cristo. Soy Joel Sutton. Les recuerdo, es mi privilegio servirles de guía para este curso, la Biblia, la obra del Salvador. Esta es la lección 2. Y pues empecemos como siempre invocando al nombre de nuestro Señor Dios que nos bendiga en este curso y en esta clase de hoy. Perdón, solo voy a poner en silencio sus micrófonos, pero ustedes bien pueden activar sus micrófonos al momento de querer aportar o hacer una pregunta o un aporte, ¿ok? Bien, oremos. Amado Padre Celestial, tú creaste todo, tú nos hiciste con necesidad de alimentación, formaste tanto nuestros cuerpos como nuestros espíritus y hasta tú conoces nuestras necesidades físicas, espirituales y conoces nuestros dolores, nuestros deseos, nuestras debilidades y Señor. Te alabamos porque en esta palabra vamos a ver que suples, provees en cada necesidad nuestra, Señor. Nunca nos faltará nada si tú eres nuestro pastor. En el nombre de Jesucristo te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Bien, hay muchas clases de oraciones, amigos. Hay oraciones de agradecimiento, una oración en que estás confesando un pecado, pidiendo perdón, una oración en que estás intercediendo, o sea, orando por alguien o por un país o por algo que pasó. Y hay otras oraciones en que simplemente damos gracias a Dios y alabamos su nombre, ¿ok? Eso también es bueno, hacer oraciones que son de pura alabanza de vez en cuando, ¿ok? No de vez en cuando, todos los días. Lección 2. Jesús alimenta a los 5,000. Ahora mismo sería un buen momento. Si tienen disponible una Biblia, a mí me gusta tener Biblia en mis manos. Sí, está bien la Biblia en celular también, pero ahora sería un buen momento para tener sus Biblias, ¿ok? Porque en un par de minutos vamos a abrirlas. ¿Ok? En este grupo no vamos a tener ningún problema, pero les recuerdo. Sean bondadosos y compasivos el uno con el otro, perdónense unos a otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo, ¿ok? O sea, vamos a amarnos y respetarnos. Hoy en muchos países celebran el Día del Amor o Día de la Amistad. Hoy, pues también nosotros vamos a amarnos en este grupo porque Cristo primero nos amó. Objetivo del curso, amigos, es que vamos a leer y aprender 8 historias bíblicas con el método de las 4C: captar, contar, considerar, consolidar, pero también ustedes se van a capacitar para poder compartir una enseñanza con alguien más o con un grupo, pero no se asusten, es una tarea muy sencilla y todo va a quedar muy claro en su momento, cómo llevar a cabo el proyecto. Muy bien. Hoy vamos a enfocarnos, usar el método de las 4C para entender y para poder compartir Mateo 14, 30 a 21. 13 a 21, perdón. Vamos a ver las ventajas también de diferentes formas de contar una historia bíblica y si hay tiempo, pues vamos a practicar un poco cómo contar una historia bíblica. ¿Ok? Las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Nuevamente, ven esas 4 palabras. Ya para el fin de este curso se van a cansar de esas palabras, pero para bien, perdón, para que se nos peguen. Captar, amigos, es la introducción, es el gancho. Estamos captando la atención con algo que nos lleva al tema del día.
Esta es mi forma de captar su atención hoy. Esta es mi introducción a la clase, a la historia bíblica de hoy. Es esto. eh, ¿por qué suponen, por qué suponen que Dios en su sabiduría nos ha dado esta historia, o sea, de la de Jesús alimentando a los 5.000 hombres, eh, en los cuatro evangelios y no solamente en uno, ¿ok? Por ejemplo, en mi Biblia veo alimentación de los 5.000 en Mateo 14, 13 a 21, pero también dice, véase Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Ah, o sea, esta historia, amigos, sale en la Biblia cuatro veces, ¿ok? Cuatro veces en los cuatro llamados evangelios, evangelios en el sentido porque sí, son buenas noticias porque cuentan la historia de la vida de Jesús, les llamamos evangelios, ¿verdad? Porque suponen, estamos suponiendo nomás, esta pregunta es para dialogar, ¿no? Tener un diálogo interesante nomás. Em, ¿Qué suponen que Dios en su sabiduría decidió presentarnos estas historias en todos los cuatro evangelios? ¿Ok? ¿Por qué suponen ustedes? Ahora, para aportar, para ofrecer algún comentario, una respuesta, la mejor forma, amigos, les recuerdo, es en el Zoom. Si ven abajo en su equipo, hay tres puntitos o donde dice participar, y pueden tocar ahí y luego donde dice levantar la mano. Eso hace que la aplicación, la aplicativa Zoom, levanta la mano y eso me hace saber que, ay, ahora cómo está la mía, ¿verdad? Ven, ahí está mi mano. Eso me hace saber que, Nelson desea aportar, Roselva desea aportar, ¿ok? Eso, esa es la mejor forma, porque si todos empezamos a hablar, Buenas noches, ¿me oye? sí, sí, sí se oye. Entonces, listos, vamos a escuchar de Nelson. Nelson, buenas tardes, Ah, buenas noches, ¿cómo le bueno, va? buenas noches, los bendiga a todos. Voy al comentario. Por Dios favor. en su infinita sabiduría utiliza cuatro perspectivas diferentes para hablarnos de un mismo evento, de un mismo acontecimiento. Es como cuando hay un suceso, un ejemplo, un accidente, y interrogamos a diferentes personas y cada una va a tener una percepción del mismo evento. Entonces yo pienso que Dios inspiró por el Espíritu Santo a cada uno de estos escritores para que cada uno nos mostrara algún detalle que de pronto no se dijo en Marcos o en Lucas o en algún otro evangelio. Y sí, Nelson Alexander dio un excelente aporte. Gracias, Nelson. Totalmente de acuerdo. Roselva, adelante. Bueno, coincido totalmente con el hermano, más sin embargo agregaría que también por la ola o lo que pasó allí, el enfoque que le quiere dar el Señor, porque así como él lo dijo, desde varias perspectivas también tiene un mensaje muy diferente que permite reforzar el crecimiento espiritual en las personas. Por eso considero que se repite tanto, porque cuando algo es muy importante, siempre se dice más de una vez para que quede sobreentendido. Interesante. El Roselva también le dio otro toquecito ahí al tema. O sea, Nelson y Roselva nos dicen que es porque quede fuerte, cuádruple fuerte el testimonio, ¿verdad? Estos son hechos históricos. Es la verdad, no es un mito, no es un cuentito, no es una fábula. Esto pasó y aquí están escuchando cuatro versiones, pero también Roselva dice, puede haber una ligera diferencia, no en la historia, pero en el enfoque que le pone Mateo de lo que habla Juan. O sea, si cuatro de nosotros vamos, no sé, a un partido, a un concierto o presenciamos un accidente como nos mencionaron,
cada uno va a contar la historia, pero va a incluir distintos detalles, ¿verdad? Por eso, cuando se hace una investigación, se habla con los más testigos posibles, ¿verdad? Para juntar toda la historia. Excelente, excelente. Igual, amigos, también pueden aportar en el chat, debo mencionar, para en cualquier momento de la clase y haré lo posible por ver. Ahí, Edgardo, veo su chat, también desea aportar. Le damos el micrófono. Edgardo Morales. Sí, sí, sí. Bueno, la vez pasada, qué interesante eso, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo, aprende de todo, ¿verdad? Una película vi, y salió un señor hablando sobre eso. Ellos hicieron una investigación. Ellos trabajaba como decir, en un organismo de judicial de investigación, ¿verdad? Entonces, eso se usa para crímenes y cosas así, ¿verdad? Y él explicaba que los evangelios, a eso se le llaman testigos oculares, ¿verdad? Que son personas que vieron los acontecimientos, pero es como a uno viene y le pregunta, mira, ¿y qué pasó allá, verdad? Y tal vez uno lo que hizo fue que pasó, por ahí no vio todo, pero usted dice, sí, Jay, yo vi que estaba ahí y el bus se volcó, y, ¿verdad? Uno cuenta una versión, pero hay otra persona que sí estaba ahí viendo realmente todo, y esa persona cuenta una versión más real de los acontecimientos. Entonces, ellos hacen una investigación y eso hace que sea tan veraz todo lo de los evangelios por medio de los testigos oculares, ¿verdad? Y por eso mucha gente a mí me ha preguntado, pero mire, es que aquí dice esto y aquí dice lo mismo, ¿por qué lo repiten? Y entonces ahí está la explicación, ¿verdad? Lógicamente Dios también en su sabiduría, ¿verdad? Y sabía que muchas personas hoy en día que no conocen la palabra iban a tener una manera más, em, por decirlo así, más fácil de entender por medio de la palabra, ¿verdad? Que nos revela el Espíritu, ¿verdad? Porque es, es veraz, es verdadera. Amén, amén. Es excelente, excelente aporte, Edgardo, y pues totalmente de acuerdo. Es testigos oculares y Narcisa aporta en el chat que aquí, bueno, dos de los cuatro evangelistas eran de los 12, ¿verdad? Mateo y Juan. Marcos era más joven y llegó a involucrarse en la obra después. Y Lucas, ¿se acuerdan? Es el doctor que fue compañero de misionero de Pablo y él hizo una investigación, o sea, ciertamente habló con los testigos, pero sí, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante todo este tema. Y fíjense que, ¿saben qué otras historias? Hay varias otras que se incluyen en los cuatro evangelios. Dos de ellas son la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Esas dos también se incluyen en los cuatro evangelios. Hay otras, pero bueno, ok, por el momento. Otro detallito es que como ya dijeron ustedes, cada evangelista agrega detallitos que se complementan. O sea, no hay conflictos, pero por ejemplo, Mateo deja en claro que fueron 5,000 hombres más, más mujeres y niños. Marcos, por ejemplo, que tiene que tiene su enfoque en los milagros. Marcos habla del corazón de Jesús. Dice que eh, primero sus discípulos eran tan ocupados, estaban tan ocupados que ni tenían tiempo para comer. O sea, Jesús también estaba preocupado por ellos. Jesús tuvo compasión de la multitud porque parecía ovejas sin pastor. Y interesante, Marcos también menciona que Jesús estaba enseñando, por eso se hizo muy noche, ¿verdad? Porque Jesús estaba enseñando toda la tarde hasta el atardecer y anochecer. Y interesante ¿cómo sabían que eran 5,000 personas? Marcos nos incluye el detalle de que juntaron a las personas en grupos de 50 y 100
pues así, así sabían cuántos eran. Igual Lucas menciona el lugar, ¿dónde era? Pues aquí en Mateo no dice, pero no dice exactamente. Se cruza el lago y se puede suponer que, es el mar de Galilea. Pero en Lucas 9 dice que era un lugar apartado de la ciudad de Bethsaida. Bethsaida es un pueblo a la orilla del lago del mar de Galilea. Igual, Juan 6 dice que subieron un monte, que se acercaba la Pascua, que había mucha hierba, o sea, pasto por ahí, que fue Felipe, uno de los 12, que lo vio imposible darles de comer a tantos. Em, Menciona que Andrés es el que traía la comida, bueno, traía al niño que tenía la comida. Menciona Juan que después querían hacer rey a Jesús a la fuerza, ¿ok? Eso no se menciona aquí en Mateo. Pero bueno, en nada de eso vemos conflicto ni errores, es simplemente se complementan, ¿ok? Las cuatro versiones de la misma historia. Muy interesante el tema, pero queremos llegar al tema que es la palabra de Dios. Aquí vamos a, vamos a volver a contar la historia, ¿ok? Bien, hoy nuevamente yo voy a darles una versión de cómo podrían contar una historia bíblica siendo fiel a la palabra de Dios, pero contándola en sus propias palabras, ¿ok? Miren, estamos en Marcos 14, si quieren, perdón, Mateo 14, si quieren tener ahí sus Biblias por ahí cercas, que primero Jesús recién se había enterado de la muerte de su pariente, el profeta Juan Bautista. Y se fue de ahí solito en una barca a un lugar aislado. Pero la gente se entera y sale pues para seguirlo por tierra. Y Jesús se baja de la barca y ve a la multitud y siente compasión por ellos y empieza a curar, a sanar a todos los enfermos que le llevaban. Perdón, Jesús, bueno, ya se hacía de noche, vienen los discípulos y le dicen, pues estamos muy lejos, ya es muy noche, despide a la gente para que compren de comer, para que compren algo de cenar. Y Jesús les contesta, no, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Responden ellos que no, pero con 5 panecitos, 2 pescados. Jesús dice, tráigamelos. Entonces, Jesús dijo que se sentaran, que la gente se sentaran ahí no sé, en el pasto y luego Jesús toma la comida en sus manos, ¿ok? Mira al cielo y hace una bendición, o sea, una oración a su Padre. Parte los panes y se los da a los discípulos. Ellos van sirviendo la comida a la gente y todos comieron, hasta se llenaron, hasta llenos. Van pasando a recoger las sobras y llenan 12 canastas de sobras. Y los que habían comido eran 5,000, solo contando los hombres, o sea, sin contar damas, las criaturas, o sea, los chicos, los chiquitos. Esa es la palabra de Dios para hoy. Ok, okay, una pausa. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven eso de contar la historia así? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les pareció? Solo lo pongo como ejemplo. ¿Se les hizo interesante? ¿Prefieren de otra forma?
Ok, Régulo, adelante. Pastor, bueno, es una forma de contar amena, ¿no? Porque no es la lectura directa de lo que está en el Evangelio, pero eso también va a depender a quién va dirigido, o sea, con qué público cuenta, ¿no? Porque habrá público por ejemplo, a lo mejor a un joven, a un niño, esa forma como usted la narró ahorita le interesa, o sea, le llama la atención y pueda entonces tomar mejor la lectura. Entonces, sí, para mí es una forma muy amena, muy cordial y digamos, como contando una historia que fuera entre amigos, entre personas que ya se conocen y hacen una narrativa distinta a como está escrita en la palabra. Para mí es una forma valedera y válida de contar. Ok, gracias, Régulo. Roselva. Ok, Roselva, veo su mano. Bueno, cuando esté lista, hay que activar el micrófono, Roselva. Ahora sí. Sí, quería aportar que lo tengo activado, ajá, Sí, sí. que yo considero que esa es una de las formas más idóneas actualmente, contar la historia de una manera más, personas no están muy dadas a leer, les cuesta mucho leer. Entonces, ¿qué hacen ellos? Particularmente las visuales y auditivos. Entonces, yo considero que así se capta más la atención de todos. Cuando uno narra de una manera general, sin perder la esencia de la historia, pues. Ok, gracias, Roselva. Gracias, Roselva, por su aporte. Algunos opinan que estamos viviendo en una generación que sabe leer, pero no lee. O sea, sabe leer Twitter, WhatsApp, Facebook, pero no sabe sentar a leer la Biblia, un libro. O sea, estamos en una generación que no lee, no quiere leer, ¿verdad? Así que, bueno, sí podemos animar a la gente a leer más. La palabra de Dios es escrita, debe ser leída, pero también es bueno también adaptarnos nosotros a la mejor forma de comunicar la palabra de Dios con la gente, ¿ok? Pero una cosa que vamos a ver al final de la clase hoy, vamos a hablar de este tema de formas de contar una historia bíblica de manera entendible, de buena comunicación, pero hay ventajas y desventajas de contar historias así narrando o simplemente leyendo. Cada uno tiene sus ventajas, desventajas. Solo hay que estar conscientes de ellas. Y Régulo bien nos dijo que y también Roselva, que es bueno conocer a tu público, ¿verdad? Es bueno saber con quién estás hablando, ¿ok? Sí, Narcisa también tiene un aporte ahí en el chat, que es una manera de llamar la atención, captar la atención de chicos y grandes. Uno puede ir agregando. Ok, gracias, Narcisa. Ujú. Bien. Rubén, adelante. Aló, ¿sí me escucha? Sí, sí. Pero yo quería aportar de que uno también tiene que, cuando va a leer, así sea lea la historia, es como que tú eres mismo Jesús, que tú estás viviendo ahí mismo, porque uno a veces lee las lecturas por leer, pero uno tiene que estar viviendo el acontecimiento, como que tú estás ahí, tú estás ahí participando, ponerle tu dramatización para que la gente también le llame la atención la manera como tú cuentas la historia. O sea, igual uno tiene que leer antes y entender bien como para ver cómo tú también puedas captar la atención de las personas. Pero uno tiene que vivir el evangelio para poder hacerlo bien. Es mi manera de pensar. Gracias. Rubén,
tiene dos buenos puntos ahí. Uno es que trae una energía, ¿verdad? A narrar la palabra de Dios. La energía, obviamente que el poder está en la palabra, el poder está en el Espíritu Santo, o sea, no es nuestro poder, sino, sin embargo, también es bueno usar las habilidades que Dios nos ha dado para comunicar la palabra de Dios de la mejor forma. Si yo estoy así con un puro monótono así de, y luego Jesús le dijo, o sea, ustedes se van a aburrir, es de, wow, y también van a ver que no tengo pasión, no me apasiono por lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es de, oh, Joel no quiere estar aquí. O sea, no estoy comunicando también de manera, dicen que los expertos dicen que el 75% de la comunicación también está en la cara, está en el tono, está en los gestos o sea, em, por eso a mí me da mucho gusto cuando están aportando y prenden su cámara, me da mucho gusto, pero sé que igual a veces la señal no sirve para prender la cámara, entonces no se preocupen, no se preocupen, no me voy a ofender si tienen la cámara apagada. Yo sé que a veces estamos en el trabajo, o sea, sin problema pueden dejar apagada la cámara, pero me da gusto verlos. Em, Pasamos a las preguntas de considerar, amigos. 6 preguntas que nos ayudan en repasar la historia. Son preguntas muy sencillas. Simplemente estamos viendo quiénes, qué cosas hay, cuándo, dónde, qué problemas, se solucionan los problemas y ya, ¿ok? O sea, esta parte no es muy complicado, ¿ok? ¿Quiénes son los personajes aquí en esta historia? Em, Edgardo, ¿tiene su mano para esta pregunta o fue para la anterior? Edgardo. Sí, era para la anterior, nada más era algo pequeño, corto. Ah, sí, Que adelante. sí, que es muy interesante porque, bueno, a mí me gusta escuchar mucho a los predicadores, escucho varios. Y he escuchado algunos que lo hacen sencillo y wow, se siente, ¿verdad? Una presencia maravillosa, ¿verdad? Hacen el mensaje muy criollo, ¿verdad? Y se siente muy sustancioso, ¿verdad? He escuchado otros que tienen mucho lenguaje corporal, tienen mucha oratoria, pero también siento vacío, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que he visto, un día estos decía un pastor, dice, si otra persona viene aquí y me dice a mí que el pastor tal dijo una cosa y la otra, a mí no me diga nada, dice. Yo, es lo que yo digo en la iglesia mía y punto. Pero yo, digo yo, o sea, yo lo escucho a él y yo recojo lo bueno y desecho lo malo, como dice la palabra. Me parece que eso es muy egoísta de parte de la persona. Pero me parece que la palabra de Dios es sustanciosa por sí sola, ¿verdad? O sea, tiene el poder de Dios, que es su palabra. Pero sí me he dado cuenta que hoy muchos agarran ciertos versículos y partes de la Biblia para emocionar más que todo a la gente, ¿verdad? Pero no hay una realidad, algo verdadero. Como hay otros que tal vez no son muy, con su léxico no son muy buenos, ni su lenguaje corporal, pero tienen un espíritu muy fuerte, ¿verdad? Sí, Entonces la sí. palabra llega muy bien. Y sí, muchas gracias, Edgardo, por equilibrarnos un poco, que es lo más importante, amigos, siempre es el contenido del mensaje, que es el mensaje mismo, no es la forma en que le damos. ¿Ok? Pero dicho eso, pues queremos esforzarnos por
comunicar, por ser buenos comunicadores de la palabra. ¿Ok? Muchas gracias, Edgardo. Buen punto. También algunas compañeras en el chat piden, Edgardo, si se puede acercar un poco a su micrófono para que le escuchemos mejor. Ok, se escucha muy bajito, Edgardo. Bien, amigos, ¿quiénes son los personajes? Roselva, adelante. Bueno, yo tengo entre los personajes a Jesucristo, a la multitud de gente, a los enfermos, a los discípulos de Jesús, los 5.000 hombres que fueron alimentados, las mujeres y los niños. Sí, exactamente. En el Evangelio de Mateo es todo. Es todo lo que hay. Si uno se mete a leer la versión en Marcos, Lucas, Juan, ya uno encuentra otros detallitos, pero ahora mismo, por ahora, eso nos basta con eso. Gracias, Roselva. Siguiente pregunta es, ¿qué objetos, cuáles son los objetos en esta historia? Okay. ¿Quién desea aportar? O sea, ¿qué cosas? Amén. Amén. Néstor, por favor. Ya llegué a la casita ya, pastor. Pastor, los objetos allí miramos que son los peces, ¿no? Miramos Sí. los peces, Sí. miramos que los panes y las canastas. Amén. Son uno de los objetos que hay que se encuentran en esta historia. Amén. Ok. 5 panecitos, 2 pescados, 12 cestas, ¿verdad? Creo que es todo. Sí, sí, señor. Sí, señor. No, sí mencionó usted las canastas. O sea, sí, eso. Amén. Eso. No, iba bien, iba bien. Bien, pregunta 3, ¿Dónde ocurre la historia? Okay. ¿Dónde estamos para esta historia? Ok. Acuérdense, si desean aportar, pueden aportar en el chat, también pueden levantar la mano en el Zoom. ¿Se acuerdan? Abajo en los 3 puntitos, igual donde dice participar, pueden poner levantar la mano. ¿Ok? Narcisa dice, pues la barca, ¿verdad? Jesús se cruzó el lago y se baja de la barca, o sea, luego bajándose de la barca, ahí es donde estamos. ¿Ok? Vio a tanta gente. Bien. Roselva, ¿dónde estamos? ¿Algún otro detallito? Sí, yo tengo que en un lugar muy apartado o alejado de Ujú. Bethsaida en Galilea. Sí, o sea, no estamos dentro del pueblo. No hay, No, no porque hay. se aleja por la cuestión de la muerte de Juan Bautista. Sí, sí, Jesús recibe la noticia y se cruza el mar en la barca y la gente va por vía terrestre y llega por tierra y lo alcanza allí. Y ok, entonces estamos cerca del mar de Galilea. Eh, en Juan 6, uno nos menciona, no, perdón, en Marcos creo, nos menciona que estaban por Betsaida, sí, el pueblo de Betsaida, como mencionaron. Eso es como al norte del mar de Galilea. Si quieren buscarlo en Google o algo, algún día lo pueden encontrar ahí. Jesús pasa mucho de su ministerio en Galilea. Galilea está en el norte. Galilea en el norte, después Samaria y luego abajo es Judá, Jerusalén, Belén, todo eso está abajo, ¿ok? Jesús nace y muere abajo en Judá, Jerusalén. Samaria queda en medio y arriba es Galilea, donde Jesús vivió la mayor parte de su vida. ¿Cuándo ocurre la historia? Con esta pregunta no estamos buscando como una fecha exacta, estamos buscando más bien el contexto, qué es lo que sucedió antes y después, ¿ok? Antes y después de esta historia. Edgardo, veo su mano, ¿desea aportar para esta pregunta? ¿Cuándo ocurre la historia? O sea, ¿qué sucede antes y después? Buena forma, simplemente ver en la Biblia
¿qué historia viene antes? ¿Qué historia viene después? Y con eso podemos normalmente poner una historia en su contexto. ¿Edgardo desea aportar o su mano quedó alzada de antes? Pasamos a Nair. Adelante, Nair. ¿Desea Pastor, aportar? Nair. Nair, ¿quiere responder? Hola, 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 Nair. Ah, escucho. sí, sí. Oh, sí. Bueno, fue después de la muerte de Juan el Bautista y antes de que él calmara la tormenta y caminara sobre el mar. Y más o menos a 32, del año 32 después de Cristo. Ok, ok. Bueno, año exacto no, o sea, eh, acuérdense que eso de los años, em, el calendario que usamos hoy, o sea, obvio que no lo usaban en ese entonces. Ellos no decían, estamos en el año 30. Ok, Claro. eso se fijó por bueno, un señor muchos años después, entonces, bueno, por ahí vamos. Pero sí, estamos ahí por el año, no es el año todavía de su muerte, ¿ok? Todavía no estamos tan cerca de la muerte de Jesucristo, ¿ok? Todavía queda un año. Amigos, sí, el punto pastor, es lo que nos aportó Nair después de la muerte de Juan, antes de pastor. caminar sobre el agua, ¿ok? Luz Esperanza, por favor. Sí, quería aportar algo también respecto a la pregunta. Sí, fue así después que aconteció la muerte de Juan el Bautista, que Jesús recibió la noticia. A pesar de que él recibió la noticia, dice que se aparta a un lugar solo a orar, Ujú, ujú, recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista. El pasaje analizándolo nos enseña que aunque a pesar de que uno tenga cualquier circunstancia que acontezca, tenemos que seguir haciendo nuestra labor. Aquí dice que cuando Jesús supo la noticia que había ocurrido con Juan el Bautista, se fue a un lugar despoblado, por- pero la gente después le seguía. Entonces él, a pesar de que supo la muerte, a pesar de su dolor que aconteció, él siguió con su trabajo. Entonces así también nos pasa a nosotros. A pesar de lo que nos acontezca, tenemos que seguir haciendo haciendo nuestra labor, llevando el mensaje. Y fue cuando la multitud lo siguió y él se complace, condolió de tanta gente y hizo muchos milagros. Todo eso aconteció después de la muerte de Juan el Bautista. sí, gracias. O sea, nos enseña de que él, a pesar de que supo la noticia, se apartó por allá a un lugar muy solo y después vino de allá y entonces la multitud lo seguía. Entonces enseña de eso, de que él se puso muy triste, pero siguió haciendo su labor. Ujú, ujú. Sí, gracias, Luz Esperanza. Ahí vemos el gran corazón de nuestro Salvador Jesús, diciendo, no, él no se puso así de, ay, déjenme solo, denme tiempo, denme espacio. No, él vio a la gente con compasión y los miró, los vio como ovejas sin pastor, nos cuenta Marcos. Ok. Edgardo deseaba aportar o quedó alzada su mano de antes, perdón. Edgardo, no le escucho. Ahora sí. No, tampoco. No le escucho nada ahora, Edgardo. Mejor antes. No, perdón, Edgardo. Tal vez en la configuración del micrófono, tal vez podemos cambiar algo, porque por lo menos antes le escuchábamos medio bien. Ahora no le escuchamos nada. Ok, bueno, le damos a Edgardo un minuto para resolver eso. Disculpe, Edgardo. Ok, pasamos a la pregunta 5. Mientras, amigos, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema? O cuáles son los problemas? ¿Se soluciona? Ok. ¿Quién desea aportar? Hannah, no hemos escuchado de usted. Por favor, Hannah.
Ahí me escuchan. Buenas noches, pastor. Sí, mi nombre es Hanna y quería aportar ahí, sí estoy escuchando la clase, me parece muy interesante. Coincido con lo mismo de los hermanos que están opinando. Uno de los problemas sería que, bueno, los discípulos dijeron que tenían que ir a descansar para que puedan alimentarse. Entonces, uno de los problemas sería que no había alimento, ¿no? Eso sería, ya y después sí se le da solución al problema, pues, ¿no? Ese era mi aporte, mi hermano. Gracias, gracias, Hannah. Y un saludo, no le habíamos saludado antes hoy. Y sí, es cierto. O sea, no pasemos por alto lo más obvio que necesitan comer y están cansados, tanto Jesús, los discípulos y la multitud, todos físicamente necesitan comer y descansar, todos. Bien, Hannah. Okay. Amigos, a veces nos ponemos a estudiar la Biblia y pasamos, bueno, todos aquí, si están aquí en Academia Cristo es porque les gusta estudiar la Biblia, pero a veces, amigos, también cometemos el error de pasar por alto la necesidad obvia que tiene la gente, o tanto en la casa, ¿verdad? como en la vida, que a veces antes de escuchar el evangelio, a veces también necesitamos ver que, también la gente necesita ayuda física, comida, descanso, ropa, techo, no sé qué sea, pero. Ok, gracias. Señor Régulo, adelante, y después vamos con Edgardo. Creo que ya solucionamos la falla. Régulo, por favor. Pastor, Sí. pastor, yo más que aportar a la pregunta, que yo quiero que usted me haga una aclaratoria, porque he tenido un cuestionamiento interno sobre esta pregunta. Sí, O sea, sí. ¿cuál es el problema? Ujú. ¿Cuál es el problema? O sea, porque obviamente, ¿cuál es el problema? Bueno, ahí está la necesidad del hambre, bueno, no hay alimentos para alimentar tanto la multiplicación. Pero yo creo que el sentido de esa pregunta no es cuál es el problema visto a la luz de un problema físico, es visto a la luz de cuál es el problema que quiere enfocar esa palabra desde el punto de vista espiritual, porque si no, bueno, es obvio, bueno, hay múltiples problemas, pero ¿cuál es digamos, yo alguna vez bueno, ¿cuál es el sentido de que Dios nos narre eso? Más allá de resolver la comida, la necesidad de la gente, o sea, ¿cuál es el problema? ¿No? El problema, yo lo puedo decir, bueno, el problema para mí, desde el punto de vista espiritual, es que existe un pueblo con una necesidad de alguien, en este caso Jesucristo, que pueda solventar más allá de la necesidad física que existe, la solventa, es en quién creer y cómo entonces entender la razón del por qué el estar aquí. Ese es el problema. ¿Se soluciona? Bueno, si uno lo va desde el punto de vista de las necesidades físicas, sí, porque, bueno, se multiplican los panes. Ahora, desde el punto de vista espiritual, bueno, tendríamos que empezar a hacer una interrogante. Sí, para muchos entendieron que Jesús era, sí, el Mesías, el Hijo de Dios, el que obraba de una forma tal de que se cumplía la voluntad de Dios o de su Padre cuando él hablaba. Entonces, sí, o sea, sí hay, digamos, el punto de vista de lo que es la nueva visión de lo que Dios quiere con la llegada de Jesucristo. Y yo quiero que usted me aclare eso, porque de verdad, o sea, yo me puedo decir, bueno, me parece una pregunta tan obvia. ¿Cuál es el problema? O sea, no había comida, le diste que comer. Había enfermo, le diste que, ok. El problema son las enfermedades. No, pero no creo que ese sea el sentido de un evangelio tan bello y de todos los evangelios. Entonces yo quiero que usted me aclare eso. No, ya lo aclaró bien usted. Totalmente de acuerdo, señor Régulo. Es aquí esta pregunta. Digamos que quiero que vayamos quitándole las capas a la cebolla para llegar, pues, porque sí es cierto lo que dice usted. No solamente, obvio que
resolver lo de la comida, sí, pero el día siguiente, ¿qué? Iban a tener hambre otra vez. Es eso, que para ir al grano, ir a la raíz es el asunto espiritual, ¿ok? Claro. Bien, bien, Porque bien. No, estoy de acuerdo. fíjese, pastor, que yo pudiera la metáfora, porque fíjese que Dios habla mucho con metáforas. Cuando te dice la necesidad de comer, o sea, lógico, tú lo estás viendo desde el punto de vista físico, pero hay la necesidad del pueblo de una alimentación que no es únicamente el pan y el pescado. Es la palabra que llena, no solamente de pan vive el hombre, Sí, sino de ¿no? cada palabra que sale Entonces, de la boca de Dios, sí. Jesús en una cosa fácil cuando le dice a su discípulo, sí, pero tenemos poca, lo que te está diciendo, sí, mira, no tenemos una referencia, digamos, en la palabra que me permita a mí nutrir una cantidad de gente. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Te lo voy a dar un ejemplo. Voy a multiplicar estos pescados, pero así como yo, a través de mí, puedo multiplicar, también puedo multiplicar las palabras y el entendimiento de las personas sobre lo que vengo a hacer y qué tengo yo por misión. Y para que ustedes entiendan lo que es el sentido de las cosas. Entonces, por eso yo digo, cada vez que me hacen esa pregunta, yo digo, bueno, pero ¿cómo es? No puede ser que yo esté leyendo tanta para decir que el problema es, no tenían hambre y Jesús le dio de comer. Digamos que eso es lo más sencillo que hay. No, Con eso termino, si no me... no, gracias, Regulo. Pues realmente sabemos que eso es lo lindo de ver. En Marcos está el comentario de Jesús los vio como ovejas sin pastor. Aquí simplemente dice que Jesús les tuvo compasión. Igual los mismos discípulos están batallando, ¿verdad? No creen en él, no creen que él pueda. Dicen, no hay comida. Se les olvida preguntar a Jesús, pedirle a Pastor, quiero Jesús. aportar algo. Bien, pero primero vamos a darle la palabra a Edgardo, que después Luz Bueno, Esperanza también. Vamos a hacer ok. todo de manera ordenada, ¿ok? Edgardo primero. Amén, amén. Gracias. Oh, ya no le escucho, Edgardo. Antes sí. ¿Ya? Ahora sí, pero todavía un poco Ahora sí. bajito. Si se puede acercar tal vez Ahí, al equipo. ahí. Más o menos. Creo que todavía viene el audio con su celular o algo así, o una Ahí. comp. Le escuchamos a media, sí. Se Ok, escucha alejado. ok, dice, estoy escuchando ahí un poquito, el hermano habla sobre que era muy fácil solucionar un problema de esos, porque Jesús era Dios y él podía hacer todas las cosas. Pero leyendo un poquito el contexto, ¿verdad? Sabemos que en ese tiempo había mucha incredulidad también. Había mucha incredulidad y claro, había muchas personas que estaban solo por el milagro y muchas personas estaban ahí viendo a ver qué hacía Jesús para ellos aprovecharse de lo que Jesús hacía para ellos beneficiarse de esto. Yo siento que tal vez el problema que tuvo Jesús ahí fue siempre con los discípulos, ¿verdad? Porque los discípulos eran incrédulos. También ellos a veces querían hacer algo, pero a la vez le dejaban todo a Jesús, porque Jesús les decía, bueno, en algún momento creo que les dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? Entonces, para Jesús tal vez era fácil hacer un milagro, pero había también negatividad de algunas personas que estaban ahí. El problema se soluciona cuando muchas de las personas que están ahí, siento yo, que toman la decisión de creer y aportar, ¿verdad? Como las personas que dieron lo que tenían. Entonces ellos dijeron, bueno, él con esto puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Entonces yo siento que ahí uno de los problemas, no sé si era el problema, pero por lo menos alguno de los problemas era la incredulidad de muchos y la solución la aportaron algunos otros, ¿verdad? Por medio de la fe.
Ujú, ujú. Sí, sí, es cierto. Y Juan 6, que cuenta esta misma historia, sí se enfoca mucho en la parte de la incredulidad de la gente que sí estaban ahí buscando a Jesús, pero por razones equivocadas, ¿verdad? Y por eso quieren convertirlo en su rey, pero más bien querían un rey de como un gobierno que da comida gratis a todo el pueblo, ¿verdad? Más bien querían eso. No lo querían porque los salvaba de sus pecados, lo querían porque les daba cosas gratis, ¿verdad? Ok, gracias, Edgardo. Luz, le prometimos la palabra, después Roselva. Luz Esperanza, por favor. Bueno, mi aporte es que se trata de una multitud con hambre. Mm, Entonces, la Biblia dice, habla de un rollo, uno come de ese rollo y de lo que uno come debe aportar, porque se trata de comida, pero a veces, hablando espiritualmente, la comida viene siendo el pan, la palabra de Dios. ujú. Entonces, uno come de ese rollo y de lo que uno tiene, uno le tiene que dar a las otras personas y entonces de lo que uno da se multiplica, porque así como esa persona, uno le da a esa persona, también le puede dar a aquellas personas a otra persona. Entonces, dice la palabra de Dios, come de ese rollo y a ver, y alimenta a otras personas. Entonces, ahí hay una multitud muerta de hambre, por decir así, hambrienta, falta de entendimiento, una persona llena de hambre de la palabra. Entonces, también la palabra dice que de lo poco que uno tiene, tiene que dar. Y Dios multiplica, porque habla de 2 panes, de 2 peces y 5 panes. Entonces, no alcanzaban. Dios los multiplicó. Entonces, de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros sabemos, nosotros tenemos que dar a las personas y Dios nos multiplicará lo que nosotros tenemos. De la necesidad que tenga la otra persona, así tengamos poco, tenemos que dar a esa persona para que se nos multiplique. La vida dice que Dios multiplica la verdad de lo que nosotros tengamos. Si vemos la necesidad de la otra persona, tenemos que colaborarle y darle de comer, como espiritualmente, como también físicamente. Entonces, yo entiendo que la hambre de ellos era una hambre, una necesidad tan grande que tenían ellos, era de la palabra de Dios alimentar. Entonces, lo que nosotros tenemos que también dar a esa persona. Ok, ok, gracias. Gracias, Luz Esperanza. Bien, Rosel. ¿Puedo aportar algo, pastor? Le toca a Roselva primero. Gracias, gracias, Néstor. Bueno, Roselva, por favor. Más que todo, más que un aporte, porque ya el hermano Edgar y los otros dijeron que cuáles son los problemas obvios, como lo llamó el hermano Regulo. Yo lo que quería hacer una aclaratoria. Ciertamente, a veces de lo obvio salen los análisis más profundos, porque si no se tiene una idea de cuál es el problema básico, no se pueden ver los problemas más profundos, porque a veces todo va a ser dependiendo del cristal con que se vea. Adicional a eso, ciertamente Jesucristo, ¿verdad? Él vino a predicar, a alimentar el espíritu, no solo el cuerpo. Pero se sabe que mucha de esa gente que estaba allí no estaba precisamente por el espíritu ni por buscar cosas espirituales, porque ciertamente ellos estaban hasta errados en la persona que venía como salvador o rey, porque ellos pensaban que iban a ser una persona que lo iba a gobernar, no una persona que le iba a gobernar espiritualmente, sino física y políticamente. Entonces, ante esas actitudes de buscar cuáles son los problemas, es la manera de, aunque de algo obvio salen todas estas conjeturas y se llega al valor de lo que es la palabra o lo que quería transmitir el Señor. En este caso, podemos ver que había incredulidad, porque ¿qué pasa? En las cosas obvias se ven hasta las incredulidades o la falta de aprendizaje. Es confrontar a las personas con una realidad aparente. Y eso es lo que se busca cuando se hace este tipo de mecanismo para poder hacerle entender a todos lo que a lo mejor de una manera rápida no puedan visualizar desde el punto de vista espiritual.
Ok, gracias, Roselva. Néstor, quería hacer un aporte. Amén, pastor. Pastor, ahí en esa historia se miran muchos sucesos, ¿no? Pero ahí Jesús lo está enseñando que nosotros como cristianos debemos hacer obras sociales. Yo miro una obra social que el Señor alimentó a más de 5,000. Y nosotros como cristianos que llevamos el mensaje, la palabra, la Biblia dice que de gracia recibiste, de gracia también tiene que dar. Entonces miramos aquí en este suceso que se debe de hacer obras sociales, tanto espiritual, que es la palabra, y tanto natural, que es la comida. A veces nosotros vamos a predicar la palabra o hablamos de la palabra, pero no tenemos compasión con la gente. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión con esa multitud. Amén. Por eso debemos nosotros tener el amor de Jesús. Sabemos que ahí se trata de todo, de la vida espiritual, del trabajo social, de ayudar a los otros, de la incrudelidad, mejor dicho. Ahí se ve de todo, pero lo más grande que Jesús hizo ahí fue darle amor porque tuvo compasión con esa. No importa la persona que vaya a buscar el milagro, que vaya a buscar, porque la salvación ahorita es por gracia. Y, 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 y Jesús dice que nosotros ahorita la salvación es individual. Entonces, nosotros como cristianos debemos llevar un evangelio, pero agarradito también del trabajo social. Amén. Ese era mi aporte. Gracias, Néstor. Sí, gracias. Narcisa. Hermano, además de las necesidades físicas y espirituales que la vemos directamente en la historia, el enfoque es la falta de fe que aún nosotros también batallamos todos los días. Los discípulos, estando con Jesús, no creían que él era autosuficiente o suficiente para multiplicar los panes. Y es lo que sucede muchas veces con nosotros hoy en día. Decimos que seguimos a Jesús, decimos que creemos en él, pero cuando tenemos una necesidad, en vez de ponerlo todo en manos del Señor, lo que hacemos es desesperarnos, angustiarnos, buscar en otros lados y como último recurso vamos al Señor. El enfoque principal aquí es cuando pusieron todo, cuando el Señor le dijo, tráigame acá, cuando el Señor lo cogió en sus manos y levantó sus ojos al cielo, se vio la multiplicación de los panes y de los peces. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender cada día, que también estamos batallando con el viejo hombre, pero aprender y todos los días poner todas las cosas en manos del Señor Jesucristo. Yo pienso que este es el enfoque principal del mensaje, ¿no? ¿Verdad? Gracias. No, gracias a usted. Y creo que perdón, pero voy a brincar aquí. Lo que Narcisa hizo, yo creo que es identificar. Brinco a la pregunta 2 de consolidar. ¿Qué pecado veo en esta historia? No solo en esta historia, pero qué pecado veo en el espejo, en la persona en el espejo, ¿verdad? Es justo lo que dijo Narcisa, ¿verdad? De la incredulidad, no en la gente, sino en mí. Yo dudo de Jesús. Yo, como los discípulos, así de no creo, no, yo trato de solucionar en vez de confiar en Dios. Yo igual a veces busco a Dios por las razones equivocadas, de, Dios, solo busco a Dios cuando quiero que me solucione algo. Ok, yo también ando como oveja sin pastor, oveja descarriada, ¿verdad? Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Ok, entonces sí, los mismos pecados en esta historia vemos en nosotros mismos. Solamente volviendo, el último paso de las 4C es consolidar. Otra forma de pensarlo es como concretar la historia con una aplicación personal. De ahora vamos a ver cómo se nos aplica a nosotros la historia. Primera pregunta es ir al grano.
con unas 5 o 6 palabras, ¿qué título le ponen a la historia? ¿Ok? No me suelten todo un sermón. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Y vamos a captarla en una frase, un título. Algo llamativo, algo que no dice de más, solamente lo necesario, lo primordial de la historia. Si esta historia fuera video en YouTube o Netflix o algo en la, no sé, la tele, redes sociales, ¿qué título le pondrían? Pueden en el chat. Pueden en el chat. Okay. Alex David dice la falta de fe, pastor. Sí. Okay. Cristian tiene un buen aporte en el chat, amigos. Okay. ¿Qué título le ponen a la historia? ¿En el chat o aquí? Levantar la mano. Roselva, ¿qué título le pone a la historia? Jesús alimenta el cuerpo y el espíritu de multitudes. Bien, Jesús alimenta el cuerpo y el espíritu de las multitudes. Excelente. Yo iba a decir algo similar de Jesús alimenta a los 5,000 y les da de comer también. O sea, dando de entender que la alimentación es la palabra, pero también les da de comer para sus cuerpos. Jesús es el pan de vida también, ¿no? Jesús, pan de vida. Ese tema está muy explícito en Juan 6, en la versión de Juan 6 de la misma historia. Excelente, Miguel. ¿Qué más? ¿Qué otros aportes? Veo en el chat unos cuantos. Perdón, Narcisa, no me suelten un sermón. No, es que a veces en esta pregunta empiezan a volver a contar toda la historia. De no queremos toda la historia otra vez, es solamente como una frase. Perdón, Narcisa. A veces soy demasiado directo, ¿verdad? Hannah, dice, Jesús alimenta a su pueblo. Bien, me gusta porque se puede entender de doble sentido, ¿verdad? Alimenta el cuerpo y el espíritu. Bien, bien. Francisco dice, con Jesús, donde comen dos, comen todos. Me gusta, me gusta. Está bueno, está bueno. Jesús hace milagros, dice Carlos. Ok, amigos, más o menos entienden la idea. Estamos buscando y si ustedes plantean esta pequeña tarea con un grupo, les va a gustar. Saca el lado creativo de la gente. Bien, pregunta 2 es qué pecado vemos en esta historia. Ya lo hablamos, ¿ok? Bueno, Nair creo que quiere aportar. Le damos la palabra a Nair antes de seguir. Nair. Tiene que activar su micrófono, Nair. Ahora sí. No, todavía no. Nair. Hola, Ahora sí. ahora sí. Bueno, hay un pecado que muchas veces me lo quiero para mí también, ¿no? O sea que yo también lo he hecho, que en vez de consultar al Señor, los discípulos le dicen despiden, le dan una orden, no lo consulta. Y sí. Entonces nosotros a veces hacemos lo mismo. Hacemos las cosas y después venimos a pedirle ayuda al Señor para que nos ayude a hacer lo que hicimos sin consultarlo. Entonces pienso que es uno de los pecados más comunes, ¿no? Aparte de la incredulidad, la falta de confianza, la falta de confiar en el poder del Señor. Pero creo que lo que más me tocó a mí es eso, que hacemos las cosas sin consultar. Eso es una de las cosas que quería contar. Gracias, profesor. Y sí, muy buen aporte. Es darnos cuenta de que nosotros no mandamos. Nosotros no somos, no mandamos a Dios. Dios manda. Nosotros no somos Dios y no podemos solucionar todo. Dios, siempre necesitamos recurrir a Dios. Cada necesidad. Okay. Bien, gracias, Nair. Porque sí, yo igual, mi primera reacción muchas veces no es presentarle a Dios el problema, la situación, es ver, cómo voy a solucionarlo todo yo. Y que Dios me perdone por ello. Y también eso de solamente buscar a Dios por lo terrenal, en vez de buscar a Dios
primeramente para lo espiritual. Eso también vemos en esta historia, sobre todo pensando en Jesús como el pan de vida, ¿verdad? Bien, seguimos, Amén. amigos, porque Amén. ok, Néstor, ¿Puedo adelante. aportar? Sí, sí. Sí, también miramos ahí que Jesús es Dios, ¿no? Sobre todas las cosas y no podemos darle tampoco una orden a Él, ¿no? Sí. Pasarnos por encima de que despida a la multitud. Ahí también se mira que los discípulos como que no la iban con la multitud porque querían que los despidiera rápido, pero el Señor se detuvo, ¿no? Falta de amor falta de amor hacia las personas. Amén. Tener compasión con las personas. Sí, Amén. también. Falta de compasión. Yo a veces, yo le falta la compasión a la gente, sí. Bien, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios? ¿En qué verso? O sea, que 14, 19 de Mateo. Sí, dinos. 14, 19 de Mateo, cuando el Señor en su infinito amor por la necesidad física de las personas, por el hambre que tenían, ¿no? Él ora y se convierte el pan, se convierte, digamos, se multiplica los panes y los peces. En 14, 19 está el amor del Señor. Amén, amén. Y es el simple hecho de que Jesús le mira al cielo, nos recuerda de dónde viene nuestra comida. ¿Qué comiste el día de hoy? ¿Qué cenaste? Es pensarlo de mis manos que trabajaron duro, de tal supermercado, tal tienda, no, de tal animal que agarraste del campo, no, de la Ya para lluvia. nosotros no es así de simple, es todo lo que viene del Señor, es lo que recibimos. Y la mejor gratitud que debemos tener es que todo lo que tenemos, todo lo que comemos, todo lo que vivimos es gracias al Señor, ¿no? Sí. No, y pues obvio que eso es de menos, que lo del pan diario, del pan nuestro de cada día, nos lo da, lo ha dado hoy y nos lo dará mañana. Pero aún más, nos dará el pan diario espiritual, ¿verdad? Nos dará su palabra el día de mañana, nos dará perdón de pecados el día de mañana, nos dará vida eterna el día de mañana, nos dará su compasión, no nos dejará como ovejas sin pastor el día de mañana. Jesús Amén. nos va a amar todavía mañana y pues sí. Ok, seguimos amigos. Solamente yo creo que ya por el tiempo los voy a llevar así rapidito a nuestra conclusión. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Pues yo quiero tener compasión como Jesús la tuvo a la gente. Yo quiero ser una bendición para la gente. Yo quiero ayudarle a la gente en sus necesidades físicas, espirituales. Yo también quiero ser un buen ejemplo. Yo quiero ser como un pastor en mi familia, que cada vez que nos sentamos a comer, yo digo, vamos a bendecir al Dios antes de comer. Si no tienen esa costumbre, pues no lo digo de manera legalista de, tienen que hacerlo ya o están pecando. No. Pero digo que es de una linda costumbre. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús y bendecir a Dios antes de comer. Me encanta eso. Yo bueno, tenemos varias oraciones que hacemos hasta con los niños, pero a mí me gusta uno que es muy simple, viene ¿de qué salmo? Pero dice que los ojos de todos esperan en ti, Señor. Tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a
todo ser viviente. A mí me encanta esa oración antes de comer. Hay muchas otras lindas, o igual pueden decir una del corazón en el momento, pero sobre todo sí es eso, de bendecir a la gente con el pan de vida, con Jesucristo, con el Evangelio. Es lo que yo quiero hacer para poner en práctica esta palabra de Dios. Quiero confiar en Dios siempre, que Él va a proveer. Amigos, contando historias bíblicas, leer la historia, narrarla en sus propias palabras, cada una tiene su ventaja. Si vamos a leer una historia bíblica, es bueno, por ejemplo, a lo que me refiero es, si digo, ok, ahora les voy a leer de Mateo 14, 13 a 21, cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. O sea, bueno, a eso me refiero, leerla tal cual. No se pierde nada así. Es buenísimo leer tal cual la palabra de Dios. Viene con autoridad. Si yo tengo mi Biblia en la mano o en un celular, como sea, la gente sabe, no es palabra de Joel, esto viene tal cual de la Biblia, o sea, tiene autoridad. Igual pueden involucrar al grupo de, ok, ahora le pedimos al señor Miguel Figueroa que que nos haga el favor de leer Mateo 14. Bueno, o sea, podemos involucrar a otros. Igual, el grupo puede, en algunos grupos es de, tomamos turnos, cada quien lee una parte o algo. Ok, hay buenas ventajas, hay ventajas de leer la palabra. Igual hay que tener un poquito de cuidado si vas a leer la palabra de Dios. No la lean demasiado rápido para que la gente no le entienda. Igual, algunas traducciones de la Biblia tienen vocabulario elevado y difícil de entender, seamos sinceros, ¿verdad? Ok, yo les voy a ser honesto, yo cuando leo la Reina Valera 60, hay vocabulario, como yo soy originario norteamericano, de Estados Unidos, hay palabras en castellano antiguo, pues clásico, que yo tengo que buscarlos en el diccionario de, ¿eso qué será? Em, o sea, imagínense niños escuchando la Reina Valera 60. ¿Van a entender mucho? Sí, pero va a haber cosas que no les quede. Van a decir, ay, ¿eso qué es? ¿Qué significa? O sea, no le van a entender. O sea, tiene también sus desventajas. Hay otras traducciones también que son muy buenas, pero, o sea, cada cosa tiene sus ventajas, desventajas. Solamente los pongo a pensar en esos factores. Igual, ventajas de narrar una historia, como lo hicimos al comienzo de la clase, puede captar la atención, puede ser más dinámico, pueden adaptar el vocabulario a los oyentes. Y acuérdense, Cristo a veces, bueno, en la sinagoga leía la palabra del rollo, ¿verdad? Y después les enseñaba así. Entonces es bueno hacer de los dos. También tomen en cuenta que la comunicación oral, visual, es importante también. No todos, acuérdense, leen bien, no todos ven bien. Entonces, no todos van a querer leer. También tomen en cuenta eso. Em, Solo un puntico que alguien mencionó, para narrar una historia bíblica, te tienes que preparar muy bien, ¿ok? Porque si tú no conoces la historia, ¿cómo se la vas a contar a alguien más? ¿Ok? Se requiere un poco de práctica, ¿ok? Para narrar una historia bíblica. Perdón, ya se nos acabó el tiempo, amigos. Es todo por hoy. Pastor, Sí, pastor, sí, Néstor. ahí se lo olvidó alguito, ¿no? Ahí, porque ahí también Jesús lo está enseñando la economía. ¿Se acuerda que los discípulos dice que recogieron 12 canastas y guardaron allí? Y a veces nosotros acá en la casita, a veces queda el poquito de arroz y lo que hacemos es botarlo, y a veces ahí Dios lo está enseñando que debemos nosotros, entonces, los enseña también economía ahí en ese texto bíblico, en esa palabra. Amén.
Ok, gracias. A no desperdiciar, a ser buenos mayordomos, o sea, cuidar bien las bendiciones que Dios nos ha dado, ok, y no menospreciar las bendiciones de Dios. Decir, esto, y la tiramos. Sí, lastimosamente, a veces tenemos ese mal hábito. Gracias, gracias. Bendiciones, amigos. Vamos a terminar con una oración, ¿ok? Padre, gracias por darnos el pan del cielo, que es tu Hijo. Con Jesucristo nos satisfaces. Con Él como pastor, pues nada nos faltará. Nos guías por lugares de pastos verdes en lo espiritual y nos bendices con alimentos diarios físicos. Y Señor, cada día haces disponible de tu amor, de las buenas nuevas de tu amor en la palabra, Señor. Perdónanos por muchas veces no querer comer sano. No hacemos tiempo para comer bien de tu amor, de tu palabra. Y Señor, que nos llenes de compasión para con los demás, que nos abras los ojos para ver las necesidades que tienen los demás y que nos abras los corazones y las bocas para llevarles ese pan a los necesitados. Señor Dios, te damos gracias y bendecimos tu nombre en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amigos, gracias por su participación. Fue una excelente clase. Gracias por su paciencia y por escuchar con calma a sus compañeros.